Buenos días. Hoy vamos a abordar el tema de programas de rehabilitación en diabetes. El día de hoy nos acompaña el licenciado en fisioterapia, Miguel Ángel Hernández. Miguel, en primera instancia, me interesaría saber qué es la diabetes. Buenos días, soy el licenciado Miguel. Vamos a hablar del día de hoy de diabetes. Para contestar a tu pregunta, la diabetes es una enfermedad metabólica crónica en la que los niveles de glucosa en sangre no están controlados. Esto se debe a que la glucosa proveniente de los alimentos no se metabolizan en el cuerpo adecuadamente a causa de una disfunción de la hormona responsable, que es la insulina. Con el tiempo, estos niveles altos de glucosa causan una serie de problemas fisiológicos y puede tener afectaciones en órganos como riñones, ojos, nervios y puede tener problemas cardíacos, hepáticos y cerebrales. Es un problema de salud pública y es una de las enfermedades de mayor impacto, no solo por su alta prevalencia, sino también por las enfermedades crónicas que produce y el auge que ha tenido en los últimos años, ya que aproximadamente 6.4 millones de personas viven con esta enfermedad. Suena bastante interesante, pero a la vez suena que es un problema, pues, grande. Lo es. Abordando el tema, he escuchado que esta enfermedad se divide en dos tipos, ¿cierto? Uno y dos. ¿Podrías Sí, explicarnos cuáles son las diferencias o bien cómo es que estas se presentan? claro que sí, bueno, la diabetes se clasifica en dos, como ya me lo mencionaste, es diabetes tipo uno y diabetes tipo 2. Eh, Básicamente son muy similares, solo que en la tipo uno los síntomas aparecen rápido, o sea, es muy fácil que los síntomas aparezcan. En la tipo 2 los síntomas van apareciendo poco a poco, pero es un poco más peligroso ya que cuando ya los notas son síntomas ya graves, ya estás pues, muy enfermo, se podría decir. Los síntomas, para que uno pueda distinguir, pueda estar alerta de que si puede tener diabetes, se presentan como necesidad de orinar frecuentemente, que sería poliuria, pérdida de peso, falta de energía, sed y hambre constante. Adelgaza muy rápido la persona y no es intencional, no es porque se esté planeando adelgazar. Cambios de humor y pues todo esto va relacionado a que pierdes energía muy rápido, ¿no? Y pues en el tipo 2 los síntomas son los mismos, pero en menor intensidad, o sea, van apareciendo más lento. Y pues en cuanto empeoran estos síntomas, ya es cuando se tienen complicaciones y aparecen distintas patologías o las empeoran si es que ya las tiene el paciente. Ok, vaya, por lo que escucho y entiendo, es una enfermedad que avanza gradualmente. ¿Cómo es que esto se podría prevenir? Ok, eso entraría en los niveles de prevención, que como su nombre lo dice, tienen como objetivo prevenir las enfermedades o ayudar en lo más que se pueda a que la gente no se enferme. Eh, en este caso, son tres niveles. El nivel primario tiene como objetivo evitar el inicio de la diabetes. Esto con acciones que se toman antes de que se presenten las manifestaciones clínicas. En población en general, las acciones de prevención primaria son responsabilidad de las autoridades sanitarias mediante una decisión política para que se utilicen los medios de comunicación masiva con mensajes claros y positivos, fomentando óptimos hábitos de vida e impartiendo las medidas sanitarias que respalden esta acción, con el asesoramiento de las instituciones médicas. Y ya con la población en riesgo, el equipo de salud deberá dedicar sus esfuerzos a identificar a la población en riesgo para hacer prevención primaria. La población en riesgo está constituida por personas de mayores de 40 años, con obesidad, con antecedentes familiares de diabetes mellitus, mujeres con hijos macrosómicos
y antecedentes obstétricos patológicos. Menores de 40 años con enfermedad coronaria, hipertensos e hiperlipidémicos. Ok, ahí interrumpiéndote un poco, ¿a qué se refiere con hijos macrosómicos? Ok, hijos macrosómicos es que al momento del parto los niños son más grandes, mayores a 4.000 gramos, serían 4 kilos. Ah, ok, ok. Perdón por la interrupción, ahora sí. No, no, no se preocupe. Gracias. Ujú. Bueno, eso fue para prevención primaria. Como le dije, hay 3 niveles. Seguiría prevención secundaria. El segundo está dirigido a los portadores de intolerancia a la glucosa y a los pacientes diabéticos ya diagnosticados. En el nivel 2 tiene como objetivo procurar el buen control de la enfermedad, retardar su progresión y prevenir las complicaciones agudas y crónicas. Ujú. Bueno, eso sería del nivel 2. La prevención terciaria, el nivel 3, está dirigido a pacientes con complicaciones crónicas para detener o retardar su progresión. Esto incluye un control metabólico óptimo, evitar las discapacidades mediante la rehabilitación física, psicológica y social para impedir la mortalidad temprana. La prevención secundaria y terciaria requiere la participación multidisciplinaria de profesionales especializados. Ok, entonces, según lo que entiendo, lo que escucho, son 3 niveles de prevención, cada uno tiene un objetivo diferente, ¿cierto? Así es. Ok, entonces, adentrándonos en esto, ¿cómo sabría yo que, no sé, presento algunos síntomas, que tengo o no diabetes? ¿Cómo se diagnostica esto? No, bueno, esto es ya en cuanto al diagnóstico. Para empezar, los valores normales de glicemia plasmática en ayunas varían entre 70 y 110 miligramos sobre decilitros. Esto es por determinación por método enzimático. El diagnóstico es posible por cualquiera de estos procedimientos que voy a mencionar en este momento. El primero sería glicemia en ayunas, igual o mayor de 126 miligramos, especialmente asociado a síntomas como astenia, somnolencia, prurito vulvar y susceptibilidad a las infecciones. Eso serían glicemia en ayunas. Luego, tenemos glicemia al azar, igual o mayor a 200 miligramos. Esto es asociado a los síntomas clásicos que había mencionado, que es poliuria, poli, polidipsia, pérdida de peso y visión borrosa. Eso es cuando ya uno empieza a tener síntomas más comunes de la diabetes. Y después tenemos glicemia igual o mayor a 200 miligramos. Este se debe hacer 2 horas después de una sobrecarga de 75 gramos de glucosa por vía oral. Eh, Estas serían como los diagnósticos de cualquiera de estas 3 para diabetes mellitus, pero tiene que ser confirmada por cualquiera de estos procedimientos. Usted se tendría que hacer estas pruebas para confirmar que tiene diabetes. Y bueno, la glicemia en ayunas es preferible para el diagnóstico por ser un procedimiento fácil, reproducible y de bajo costo. Es en aquellos casos individuales en los que la interpretación de los resultados es dudosa, no están seguros, se debe realizar una prueba de tolerancia a la glucosa con determinación de glicemia basal y a los 60, 120 minutos de haber ingerido 75 gramos de glucosa en adultos o 1.5 gramos sobre kilo de peso en niños, diluida en 250 mililitros de agua e ingeridos en un periodo no mayor de 5 minutos. Estas, eh, serían las pruebas tanto para adultos como para niños. El diagnóstico de la diabetes se hará cuando el valor a las 2 horas sea igual o superior a 200
miligramos sobre decilitros. Ya sean valores mayores, a los 60 minutos se requiere un seguimiento para ver por qué tiene tanto nivel, bueno, por qué está tan alto el nivel de glucosa. Y bueno, ahí menciona que en ayunas, por si algunas personas no lo saben, se considera ayunas a la no ingesta calórica durante un periodo de al menos 8 horas previas a la prueba, y glicemia al azar a la determinación de glucosa en cualquier momento del día. Esto no importa si tuvo ingesta de calorías previo. Estos serían los diagnósticos. También hay un término ahí que no sé si la gente esté familiarizada con él, que es intolerancia a la glucosa, que muchas veces se puede confundir con diabetes. Y también hay pruebas para saber si eres intolerante a la glucosa. Esto en ayunas hay también pruebas. Es un grupo intermedio de individuos, existen niveles de glucosa que oscilan entre 110 y 125 miligramos. Se puede confundir con que tenga diabetes. Los valores no son normales, pero tampoco es un criterio para diagnosticar diabetes. O sea, a lo que nos referimos, que no es diabetes en sí, sino que es intolerancia a la glucosa. En esta situación se denomina hiperglicemia en ayuno y requiere de evaluación diagnóstica. Luego, durante una prueba de tolerancia a la glucosa, los valores normales de glucosa plasmática a las 2 horas de una carga oral de 75 gramos son menores a 140 miligramos. Entonces, algunos individuos presentan en este periodo valores de glicemia entre 140 y 199, lo cual no es normal, pero tampoco es un criterio para que se diagnostique diabetes. En este estado de estos valores, si se encuentran estos valores en las pruebas de los individuos, se le denomina intolerancia a la glucosa y requiere un seguimiento para que no llegue a ser diabetes, pero no es como tal diabetes. Ok, o sea, tenemos dos grupos, ¿no? En los cuales se podría diagnosticar cuando tengo estos síntomas, los cuales me mencionas. Son pruebas las que me tendría que hacer para todos los que nos están escuchando, pero también existe un grupo en los cuales puede ser intolerancia. Ok, se me hace bastante interesante. Y, por ejemplo, para las mujeres que están embarazadas, ¿hay algún procedimiento especial? ¿Cómo es en el caso de estas mujeres? Bueno, ya en caso de mujeres embarazadas, hay pruebas exactamente para mujeres embarazadas, se llaman pruebas gestacionales, que, bueno, hay variadas. Hay una prueba de investigación en grandes poblaciones, la glicemia plasmática, 1 hora después de una carga oral de 50 gramos de glucosa, y no necesariamente en ayunas, no es necesario, también pues porque está embarazada, no puede estar tanto tiempo en ayunas. El valor igual o mayor de 140 miligramos justifica una posterior evaluación mediante una prueba de tolerancia a la glucosa, es decir, si en la prueba que le hicieron primeramente saca 140 o mayor, no es que tenga diabetes, sino que es una alerta para ver si es o intolerante a la lactosa o ya hay alguna otra situación ahí que podría ser diabetes. También hay una prueba que se llama tolerancia a la glucosa de 3 horas. Se realiza en ayunas, sí, con, con dosaje de glucosa plasmática basal, 1, 2 o 3 horas después de la ingesta de 100 gramos de glucosa, diluidos en 250 mililitros de agua. Esta prueba se realizará entre las 24 y 28 semanas de embarazo en todas las mujeres, porque existe el riesgo de tener diabetes en todas las mujeres embarazadas.
En algunas es mayor, en algunas es menor, pero las pruebas se deben de realizar. El diagnóstico de la diabetes gestacional con la prueba de 100 gramos requiere que al menos 2 de estos valores sean positivos. Se debe reevaluar a los pacientes 6 semanas después del parto con una curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos para su reclasificación en normales, intolerancia a la glucosa o portadores de diabetes. Esta prueba no es necesaria en poblaciones de bajo riesgo, como menciona que hay diferentes riesgos, como las mujeres menores de 25 años, el riesgo es menor de tener diabetes, con peso corporal normal, sin parientes de primer grado de diabetes o no perteneciente a población conocida de alta prevalencia de diabetes. Puede ser como hispánicas, nativas americanas, asiáticas o africanas americanas. Estas serían las que son más susceptibles. Y una prueba diagnóstica sencilla y tolerable es la recomendada por la OMS, utilizando la carga de 75 gramos de glucosa, pero teniendo los siguientes criterios diagnósticos. Esto, bueno, viene en una tablita que podríamos presentar, pero lo vamos a ir, ya es lo mismo que hemos estado explicando. Bueno, su utilización debería ser validada en nuestra población, ya que es un riesgo para todas las mujeres embarazadas. A un paciente recién diagnosticado, pues se le debe de ayudar, ¿no? Eso sería en cuanto al diagnóstico. Ok, o sea que también en gestacional tenemos que separarlos, ¿no? O sea, ustedes como área de la salud tienen que separar qué mujeres sí están desarrollando diabetes y qué mujeres tienen intolerancia. Exactamente, hay una diferencia también, no todo es diabetes, hay intolerancia a la lactosa. Para eso existen estas pruebas, para determinar si puede que tengas diabetes o ya la tengas o eres intolerante a la glucosa. Es un tema bastante amplio del cual podríamos hablar, pero a ver, tú como profesional de la salud, como licenciado en fisioterapia, ¿qué recomendaciones le darías a estos pacientes que ya tienen diabetes? ¿Cómo es que abordan ustedes como fisioterapeutas este tema? Bueno, como fisioterapeutas no tenemos el control sobre la comida, que decirle qué comer, ese tipo de cosas. Tampoco sobre medicamento. Nos podemos basar en el medicamento que ya tiene para sobre eso dar pues una terapia para que no le hagamos afectación mayor y en cambio le ayudemos. Por decir a un paciente recién diagnosticado o con la enfermedad controlada, es intentar reducir al mínimo las secuelas funcionales y reeducar al paciente en tareas de su aseo y vida cotidiana para que no tenga alguna, alguna lesión que le pueda agravar su problema, para que aprenda a vivir de la mejor manera y tenga una calidad de vida buena. Eso en pacientes recién diagnosticados. Hay pacientes que ya tienen complicaciones graves, que ya tienen amputaciones o tienen problemas muy grandes, que no tienen sensibilidad en extremidades o este tipo de situaciones. Y pues lo que se puede hacer ya es ayudar a mejorar las limitaciones o el rango de movimiento para que pueda pues moverse lo más que se pueda, que no se quede todo el tiempo quieto, porque eso sería mucho peor. Ayudar a bajar lo más que se puede el dolor que tenga, si es que tiene dolor, o al contrario, ayudar a que recupere la sensibilidad, que hay casos en los que se pierde. Y pues, en resumen, sí, ayudar a mejorar la calidad de vida en este tipo de pacientes que ya tienen problemas más grandes. Ok, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Eso sería todo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y eso sería todo. Nosotros somos el equipo 5 conformado por
Bonilla Santiago Ana Itzel, Escobar González Carra Berenice, Espinosa Rendón Amita Montserrat, Hernández Carvajal Miguel Ángel, Juárez Lara Alejandro, Lerín Lara Ana Cicieli y López Velázquez Violeta Dalai. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.